Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. En el tutorial de hoy de Manualidades Street tenemos para ti esta preciosa cesta en forma de oso. Está hecha, bueno, pues reciclando como siempre, masa de papel, masa rústica y también papel. Es muy bonita, puedes utilizarla para decorar cualquier rincón de tu casa, venderla o hacer un precioso regalo. Yo quiero invitarte que si no te has suscrito, que lo haga, que es totalmente gratis. Sígueme en las redes sociales, sobre todo lo más importante es que compartas este vídeo con tus amigos para que el canal se haga gigante, grandote, grandote. También deja tu comentario en la parte de abajo. Sígueme en las redes sociales y si el vídeo te gusta, regálame un like. Sobre todo yo quiero que me regales ese like. Ahora te dejo con esos materiales y el paso a paso. Para hacer este oso vas a necesitar un globo, papel, masa rústica, también masa normal, pegamento y engrudo casero, un peine y estos tonos de pintura negra y blanca, un ojo artificial y barniz acrílico. Para hacer nuestra manualidad lo primero que vamos a hacer es inflar nuestro globo. Luego yo estoy aquí poniéndole esta cinta de pintor, lo he sujetado en este cuenco. Entonces, lo estoy poniendo con cinta de pintor, lo estoy sujetando. Simplemente para que esto se me quede aquí estático y no se me mueva, porque es un globo. Para este proceso, una vez que ya lo tengo así, puedo utilizar papel de publicidad o de periódico, que es más sensible, más fino y se adhiere más a estas formas porque es redonda. Pero yo tengo aquí también esta de este papel, que es un papel un poquito duro. Entonces, lo que he hecho es cortar tiras. Le voy a poner así engrudo casero a todo el globo. Y estas tiras también yo las voy a empapar de engrudo casero. Y voy a cubrir esto con estas tiras porque son más fuertes. Y así tengo que hacer menos capas. Y el proceso será ir poniendo estas tiras en el globo. Y de estas tiras yo voy a hacerle 3 capas, solamente 3. Porque luego lo voy a cubrir con una masa, entonces por eso necesito solo 3 capas. Y cuando tengamos todo cubierto así con nuestra primera capa, vamos a dejar que esta capa seque. Y cuando seque esta capa vamos a seguir poniendo capas. Vamos a dejar secar entre capa y capa. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlo así, pero no lo pondré en el sol para que no se me vaya a explotar. Entonces lo voy a dejar a que seque esta capa y cuando seque esta capa es cuando voy a cubrir esta parte de aquí arriba. Teniendo esto aquí que ya se le ha secado casi esta parte, entonces voy a continuar poniendo por aquí, por este lado. Ya esto se ha secado y ahora lo que yo estoy haciendo es que con 1 metro de costurera estoy marcando donde voy a cortar. Estoy marcando mi corte y son 9 centímetros hacia abajo. Entonces yo voy a ir marcando líneas de 9 centímetros y luego las voy a ir uniendo. Ya que he marcado, lo que voy a hacer ahora es, esto se va a reventar solo, pero lo voy a reventar yo. Bueno, se reventará solo. Lo que voy a hacer es cortar. Voy a cortar esa línea. Y como vieron, una vez que ya he cortado, pues se ha reventado el globo. Y una vez que tengo esto cortado, lo que yo voy a hacer es ponerle pegamento a esto. Y cuando ya tengo esto cubierto de pegamento, lo que voy a hacer es ponerle masa rústica a todo este envase. Yo ya le he puesto toda la masa. Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es que aquí yo tengo este peine que es de unos ganchos gruesos y lo que yo voy a hacer es darle así a todo esto rayas. Esta técnica de hacerle así raya con peine, sé que la usarán muchas personas, pero yo se la he visto hacer a Marilyn en un tutorial que hizo y me ha gustado mucho. Y dije que la iba a probar en esto, Marilyn del Rincón de Marilyn. Como ven, miren, está quedando así con todos esos vuelos. Y esto lo que yo voy a hacer ahora es dejar que seque muy bien. Esto ya se ha secado, lo que estoy haciendo ahora es ponerle pegamento, porque yo le voy a dar la forma de la cara de un oso. Entonces le voy a poner pegamento, dándole la forma de una cara de un oso. Luego cojo papel. Lo voy a estrujar bien, luego lo voy a poner en engrudo casero. Tengo más papel por aquí.
Voy a envolverlo bien para pegárselo a esta forma que le he dado. También voy a hacer la forma de oreja. Para ello voy a coger papel, le voy a poner un poco de engrudo casero, voy a darle vueltas y lo voy a formar dándole forma de oreja. Por aquí, por el lado donde va la nariz, van los ojos, voy a marcar una línea y aquí voy a darle un poquito de volumen. Teniendo esta forma ya, lo que yo voy a hacer es dejar secar. Y ahora es el momento de hacerle las patitas. Yo empecé, pero olvidé un detalle, que es el de ponerle pegamento en donde vamos a poner las patas para que se queden bien pegadas. Y se la vamos a poner aquí de este lado. Yo lo que he hecho es coger papel de publicidad o de periódico, ¿vale? Puede ser de cualquiera de los dos. Y lo que vamos a hacer es humedecerlo en engrudo casero. Entonces, una vez que lo humedecemos en engrudo casero, se lo vamos a ir pegando a nuestro oso. Vamos a irle dando forma de pata. Lo mismo haremos con la parte de atrás. Y de esta manera me han quedado. Ahora lo que yo voy a hacer es dejar que esto seque. Ya que tienes esto así, lo que vas a hacer es ponerle ahora, si quieres dejarlo así rústico, pues lo puedes dejar. Yo no, yo le voy a poner ahora pegamento para ponerle un poquito de masa de papel. Y entonces procedo, voy a ir cogiendo de a poquito, así de masa poca, para poderla expandir bien. Ven, así una capita muy fina solamente para darle suavidad. Y en los ojos también vamos a tratar de que ese hueco que hicimos anteriormente se quede ahí. Así que vamos a ponerle el dedo de esta forma. Y vamos a tratar de no mancharnos nuestra mano de pegamento para que la masa no se ponga blanda. Y de esta misma forma voy a cubrir los pies. Ahora lo que vamos a hacer es formarle las uñas, los dedos. Y ahora lo voy a dejar secar. Lo voy a poner de esta forma para que no pierda la forma y lo voy a dejar secar. Bien, ahora lo que yo voy a hacer es pegarle las orejas. Yo la he forrado de esta forma. Voy a coger pegamento, le voy a poner a la orejita. Y la voy a cubrir con masa de papel. Y luego lo que voy a hacer es ponerle pegamento, ya sea a la oreja o a la cabecita, y la voy a pegar. Hay que presionarla un poco hasta que se quede estable, porque recuerden que la cabecita está seca. Entonces, cuando ustedes vayan a poner esta oreja, traten de que esté húmeda todavía. Bien, teniendo esto ya seco, yo tengo aquí esta masilla, la cual he preparado, que le he echado un poquito de pegamento y me queda con esta textura. Y lo que yo voy a hacer es darle una capita de esta masilla a todo esto por aquí. Ya yo le había empezado a dar. Y bueno, y esto es para que, pues para tapar esa unión de la cartapesta, para ablandar la cartapesta. Esto es opcional. Cuando ya tenemos todo esto seco, lo que vamos a hacer es pintar. Y yo le voy a dar 2 capas de pintura blanca a todo mi oso. Bueno, y una vez que ya lo tenemos así, llegó el momento de pintar las partes de las que van de negro de mi oso. Y bueno, para ello lo que vamos a hacer es coger, bueno, pues nuestro color negro. Y vamos a pintar primero las orejas. Cuando ya tenemos las orejas pintadas, vamos a pintar el área de los ojos. Y recuerden que esto es algo así como manchado, no tiene que ser algo justo, ¿no? Luego vamos a pintar la nariz aquí. También vamos a pintar las patas de negro. También vamos a pintarle la seña de la boca, aunque casi no se le va a ver por aquí abajo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Enseguida te voy a dejar las fotos de nuestra cesta en forma de oso para que tú veas cómo queda, que queda preciosa, hermosa, bella. Quiero agradecer a todas las personas que han llegado a esta parte que es el final, porque ustedes se pueden creer que hay personas
que me hacen trampa y que no llegan al final, pues sí, créanselo, me hacen trampa y no llegan al final, sí. También quiero enviarles a todos un abrazo así con apretón fuerte. Y también quiero enviarle un beso así enorme. También compartir con ustedes una frase que he visto en Facebook que me gusta mucho. Un besito para los que me quieren y para los que no me quieren, 2. Ya será hasta el próximo tutorial. Bye.